Pues nos encontramos en el aula arqueológica aquí de Garray para conocer la nueva exposición que llega hoy. Y para eso estamos contigo, Tomás, para comenzar con esta exposición, con este mini recorrido que vamos a hacer y que comienza aquí, ¿no? Sí, comienza aquí efectivamente en la pieza que da nombre a la exposición, ¿no? Una pieza, ya lo dice, una única pieza, todo un símbolo. Y efectivamente es el símbolo identitario de Soria por naturaleza y por autonomasia, que es la yegua celtíbera. Caballito de Numancia, como dice todo el mundo, pero en realidad es una yegua. Y lo digo porque los celtíberos sí que tenían clarísimo cuando querían representar el sexo de un animal, y si no, simplemente pues hay que ver el vaso de los toros del Museo Numantino. Cuando se representa un toro, se representa un toro y no es una vaca, de tal manera que si la yegua no tiene atributos masculinos, pues es que es una yegua, evidentemente, ¿no? Bueno, dicho esto de manera un poco graciosa, sí que os decía que efectivamente es la pieza que, encontrada en la necrópolis de Numancia, en el yacimiento también, en muchos más yacimientos, identifica un poco el mundo celtíbero, porque además representa, aparte de que bueno, tiene una connotación quizá bélica por el hecho de pertenecer a las huestes y a las élites guerreras, por ser el caballo una pieza imprescindible a la hora de hacer la guerra. También tiene una componente religiosa porque este caballito, esta yegua de Numancia, representa a la diosa Epona, la diosa que está vinculada con la fertilidad, con la tierra, con la luna, con la muerte. También porque se supone que los guerreros viajaban a lomos de la yegua hacia el poniente a la hora de encontrarse en el cielo de los celtíberos, ¿no? Bueno, ¿y por qué hemos querido empezar con esta pieza? Porque es el símbolo de la exposición que vamos a ver a continuación. Bueno, porque yo creo que no hay otro referente más importante, más claro y más definitivo, ¿no?, del mundo celtíbero y de Soria, por ende, ¿no? Podríamos haber elegido las espadas celtíberas también, que tienen una historia preciosa. Podríamos haber elegido alguna representación de alguna cerámica que tenemos por aquí, que ahora veremos en un momento, que están reproducidas fielmente, ¿no? La indumentaria de alguno de los ocupantes de este museo. Pero hemos querido empezar con esta pieza y hemos querido que esta pieza fuera la señal de identidad de la exposición, porque es la que nos define. Pues vamos a ver esa exposición, Tomás, no nos vamos a alargar más en el tiempo y vamos a ver la vida cotidiana, ¿no?, de muchos de los autores y de esta representación, ¿no? Sí, bueno, os decía que lo que se pretende con esta exposición es rendir un doble homenaje, ¿no? Por un lado al espacio, a esta aula de Garray, que ha cumplido ahora el año pasado 25 años, y que además va a ser reformada, según nos estaban diciendo las autoridades, ¿no?, porque ya tiene, bueno, pues el paso del tiempo ha hecho que estuviera un poco más mermada lo que es la infraestructura del edificio. Y fundamentalmente otro homenaje a quién, a todos los socios de Terra Quemada, presentes, pasados, que han hecho posible que todo esto que vemos aquí haya llegado hasta aquí, ¿no? Bien por su participación directa, bien simplemente por su involucración. Daros cuenta que Terra Quemada tiene ahora mismo 700 socios. Si Terra Quemada fuera una entidad local, posiblemente estuviera entre las 10 o 12 más importantes de la provincia, ¿no?, con 700 socios. Y algunos de los elementos que vemos aquí de vestimentas están donados por algunos socias que incluso alguno ya no está, ¿no?, que cuando fallecieron, pues la familia nos dijo: queremos que lo tengáis, y hemos elegido precisamente esos vestidos para utilizarlos a la hora de hacer la exposición como homenaje suplementario, si queréis, a esta gente que ya no está, ¿no? Bueno, pues tenemos 5 hitos expositivos, ¿no? Hablan un poco de la vida, la guerra, la muerte, la guerra, las relaciones sociales entre los celtíberos, sus creencias religiosas, sus rituales, ¿no? Y si queréis empezamos por la muerte. Pues vamos allá, empezamos por el final, ¿no? Empezamos por el final, que puede ser el principio también, efectivamente, ¿no? Bueno, pues los celtíberos tenían 2 rituales funerarios. Uno era el dedicado a aquellos que morían de manera natural y que se incineraban en una pira, es decir, dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, se ponían encima de una pira de madera, se quemaban, y el fuego purificador lo que hacía que el espíritu, a través del humo, pues se elevara hacia el cielo y pusiera en contacto al fallecido con los dioses, ¿no?, que están en la altura. Pero cuando morían en el campo de batalla, lo que se hacía era exponerlos a los buitres, es decir, se les desnudaba y se dejaban en medio del campo para que los buitres se lo comieran.
¿Qué ocurre con esa ingesta? Pues que esos animales, los buitres, animales psicopompos, es decir, que ponían en contacto la tierra con el cielo, al ingerir la carne del muerto, elevaban su espíritu hacia el cielo cuando partían volando, ¿no? Entonces, aunque parece una burrada, dicho con todo cariño, es que realmente se hace así. De hecho, hoy en día, en algunas zonas del Tíbet, muy escarpadas, que no tienen tierra, que no se pueden enterrar a nadie, siguen haciendo este tipo de rituales, y yo no lo he visto, pero ha habido gente que ha visto vídeos en que en 20 minutos una manada de buitres termina con una persona fallecida. Bueno, pues aquí podemos ver pues, el guerrero muerto que está expuesto a los buitres, y tenemos aquí 2 ejemplares de buitres leonados que, bueno, pues taxidermista muy conocido y un auténtico artista, pues ha sido capaz de recrear, además que parece que están vivos. Yo la primera vez que vi, sobre todo el que está posado en el suelo, me dio un susto tremendo, porque pensé que estaba vivo de verdad, ¿no? Y bueno, otro stand expositivo, otra parte de la exposición, es la correspondiente al legado. El legado que en el mundo celtíbero, que era un matriarcado realmente. ¿Por qué? Pues porque los hombres lo que hacían era irse a la guerra. En cuanto tenían capacidad para poder sostener una espada en la mano, automáticamente se iban a ganarse la vida afuera. El mundo celtíbero era un mundo evidentemente ganadero. Entonces, con un solo pastor podías cuidar un rebaño inmenso. No hacía falta, como en el mundo a lo mejor agrario, que hacía falta muchísima gente para recoger cosechas. Una sola persona te cuidaba todo el rebaño. Los demás, ¿qué hacían para ganarse la vida? Irse a luchar como mercenarios en otros ejércitos. ¿Quién quedaba? La mujer. ¿Quién transmitía la cultura? La mujer. ¿Quién transmitía el legado, el patrimonio, los conocimientos? La mujer. Entonces es un homenaje, lógicamente, a la mujer celtíbera, acompañada pues de 2 tiernos infantes, un guerrerillo que ya está preparado para empezar a irse a la guerra, y una niña que está, bueno, pues imaginamos que está atentamente escuchando a su madre, que le está contando alguna historia que luego a su vez ella transmitirá a futuras generaciones. Muy curioso, la verdad. Pasamos a otro stand. Tomás, ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues aquí entramos en el mundo de las creencias y en el mundo de los rituales, ¿no? Este es un stand al que especialmente le tengo mucho cariño, porque igual que el resto de las figuras que estamos viendo están recreadas de lo que hemos podido recoger del mundo celtíbero, que sobre todo son pues las imágenes que hay en vasijas, y de bueno, pues de las referencias que los autores clásicos hacen del mundo de Numancia. En este caso hemos reproducido de la manera más fiel posible 2 imágenes contenidas en sendas vasijas, una de un oficiante, que es el que tenemos aquí delante, con un cuchillo en la mano en actitud amenazante porque va a sacrificar ritualmente a un animal, que tiene una vestimenta muy característica, con un penacho, un gorro cónico, que pues simplemente es por darle más realce. Hace poquito se ha elegido un papa que salió con una mitra en la cabeza para destacarse por encima de los demás, ¿no? Ellos hacían lo mismo, es decir, tenía un gorro muy puntiagudo, como podéis ver, simplemente para poder destacarse del resto de la gente. Y una vestimenta que está realizada a imagen y semejanza de la que aparece en una cerámica celtíbera, de un oficiante que también está delante de un ara haciendo un sacrificio ritual. La única diferencia es que este no tiene el ave en la mano y en la cerámica sí que la tiene. Inconvenientes de trabajar con elementos que no son demasiado dúctiles a la hora de moverse, ¿no? Y en la parte de atrás, bueno, el oficiante está acompañado con 2 acólitas, es decir, 2 ayudantes, que le están proporcionando, por un lado, material vegetal para poder hacer la ofrenda, y por otro lado también comida para poder purificarla antes de realizar la ofrenda. Y en la parte de atrás tenemos un elemento también que está absolutamente calcado, si me permitís la expresión, calcado de otra cerámica numantina. Es un danzante, un oficiante, que va dentro de una estructura que semeja a un caballo. Insisto que está todas las líneas del vestido, todas están exactamente reproducidas de la cerámica celtíbera, y la verdad que es impresionante. O sea, nosotros todo lo que estáis viendo lo utilizamos en nuestras representaciones, esta también.
De hecho, yo alguna vez lo he hecho, me he metido dentro de esa estructura y la verdad que es una delicia poder ir danzando con ella, suponiendo cómo pudo ser en aquel momento y lo que significaba, siendo el caballo un animal sagrado, lo que significaba portar, ¿no?, esa imagen. No sé si la comparación de llevar un paso en Semana Santa sería más o menos, pero por ahí podría andar la cosa, ¿no? Es decir, llevar encima a una imagen sagrada en un ritual o en una ofrenda o simplemente en un baile, ¿no? Eso es un símbolo de los rituales que se hacían en aquella época. Correcto, efectivamente. Y además, bueno, pues estaban muy vinculados a sus dioses, ¿no? Bueno, yo creo que en todas las épocas hemos estado vinculados a los dioses y cuando algo no nos cuadra, pues siempre aludimos a esa naturaleza divina que bueno, que todo nos lo tapa. Bueno, y estamos viendo igual la exposición que más nos puede chocar, ¿no?, con el resto, lo más diferente a los celtíberos, que son los romanos, ¿no? Correcto, aquí vamos a entrar en una zona expositiva en la que comparamos los soldados con los héroes, es decir, los soldados. ¿Qué son los soldados? Pues tenemos aquí delante a un cónsul romano con los atributos de cónsul, con su capa, su casco, con su cimera, que al final es un ejército organizado, es un ejército profesional, es un ejército que está perfectamente sincronizado, que tiene sus reglamentos, que tiene sus ordenanzas, que tiene su disciplina. Y por otro lado tenemos a los héroes, es decir, a un grupo de gente que vive en su pueblo, que bueno, que sí, que efectivamente tiene dotes para la guerra, pero que no quiere meterse con nadie. O sea, hay que darse cuenta que Numancia entra en guerra con Roma por una cuestión muy particular. Los romanos van a pegar a los egedenses en Mara y cerca de Calatayud. Los egedenses vienen huyendo de la presión romana, piden asilo, algo tan de moda como pedir asilo a los numantinos, y cuando Roma llega a Numancia dice: entrégame a los egedenses, y Roma dice: no, no te los entrego, y de esa manera tan cruel y tan injusta, dicen las fuentes clásicas, que entra Roma en guerra con Numancia, ¿no?, por haberles negado a los romanos la entrega de unos refugiados que habían acogido en Numancia. Y a partir de ahí, pues 20 años de batallas, 20 años de guerras en las que los romanos no fueron capaces de conseguir doblegar la indisciplina celtíbera. Ellos estaban acostumbrados a hacer una guerra muy reglamentada, es decir, avanzamos, matamos y retrocedemos y nos vamos. Claro, los celtíberos de repente aparecen con lo que ahora llamamos guerra de guerrillas, concursares, decían los romanos. Esta gente está loca, o sea, de repente vamos por un desfiladero y empiezan a tirarnos piedras, nos atacan por los lados y luego se van corriendo, no hay manera de contraatacar, y de esa manera los celtíberos lo vieron absolutamente locos a todos los cónsules que por aquí vinieron, hasta que llegó Julio Cornelio Escipión y dijo: ya he aprendido, no vamos a pegarnos ni una sola vez más, os cerco y os morís de hambre. Así terminó Numancia, ¿no? Joder, la verdad es que un final un poco triste, pero bueno, lo que ha sido la historia y lo que nos dejan, ¿no?, esos antepasados. Bueno, sí, triste. Supongo que en el momento en que tienes que elegir o ser esclavo o quitarte la vida por tu cuenta y seguir siendo libre, aunque suene muy romántico, pero en aquel momento me imagino que la disyuntiva entre estar como esclavo en Roma o pegarte un corte donde sea y desangrarte, pues sería casi más placentera, ¿no? Bueno, pues, pero simplemente por terminar digo que la historia la escriben los que ganaron, ¿no? Entonces, si Roma estuvo 20 años aquí, pues pasándolo muy mal, comandando un montón de generales, lógicamente tenía que escribir un final épico para alguien que le costó tantísimo conquistar. No van a decir eran unos desarrapados y eran los mejores guerreros del mundo, que seguramente lo serían, ¿no? Pero bueno, tuvieron que darle también una épica a esa lucha que tuvieron con los celtíberos, pues para poder justificar 20 años de amargas derrotas, ¿no? Bueno, y pasamos ya, después de esta pequeña clase de historia, a los últimos elementos de esta exposición. Sí, bueno, este último hito expositivo lo que nos muestra es un poco la vida social de Numancia, ¿no? Numancia, al final, os decía que es un matriarcado fundamentalmente, que es las mujeres las que lo dominan. De hecho, no os he comentado antes que las mujeres numantinas eran las que elegían maridos. No era el marido, no era el guerrero el que venía a elegir una mujer, sino que las mujeres numantinas elegían a su marido entre los mejores guerreros. Hasta ese punto tenían ese poder, vamos a llamar, esa fuerza de decir: bueno, yo soy la que quedo aquí, yo soy la que transmito, yo soy la que elijo con quién me quiero Sí, reproducir. Reproducir, bueno,
juntar, vamos a decir. Y entonces, bueno, pues aquí lo que mostramos es los dos tipos de asambleas que tenían los celtíberos. Por un lado, la asamblea de los ancianos, la asamblea del conocimiento, la asamblea de la donosura, la asamblea en la que se tomaban decisiones de manera moderada y en base a una experiencia enorme, y la asamblea de los guerreros, que eran los que llevaban de manera ejecutiva a término las decisiones que la asamblea de ancianos tomaba, ¿no? Los ancianos eran los que negociaban, eran los que tomaban decisiones digamos importantes de cara al conjunto de la sociedad celtíbera, y los guerreros eran los que llevaban a cabo pues esas decisiones, ¿no? De proteger la ciudad, o de luchar, o de hacer lo que hubiera que hacer. Pues Tomás, la verdad es que ha sido una maravilla poder visitar esta exposición de tu mano, porque yo creo que nos ha quedado bastante claro todo el simbolismo, ¿no?, que tiene este aula arqueológica con esta exposición. Yo creo que todo aquel que nos esté viendo, todos nuestros espectadores, no dudarán en venir a verla. Muchísimas gracias por enseñárnosla y mostrárnosla. Pues muchísimas gracias a vosotros por haber venido, por abrirnos esta ventanita para que la gente lo conozca, y por supuesto estáis todos invitados a disfrutar de ella, porque está hecha con muchísimo cariño.